una multa, una posible multa de Hacienda, estirada hasta una operación de Estado. Diciendo no solamente que su pareja no había cometido presuntamente delitos fiscales, sino que es que el Ministerio de Hacienda le tenía que devolver dinero de aquellos polvos estos lodos. Lo que el gobierno hace es lamentar que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se esté persiguiendo, investigando a aquellos que persiguen a los delincuentes. Han operado al unísono y de manera organizada contra un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del gobierno. Lamentar que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se esté persiguiendo, investigando a aquellos que persiguen a los delincuentes, porque es desde luego en un Estado de Derecho una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp. Es 2013. Al sonido del tráfico y de gente en la calle Génova se une también el de los martillazos. El Partido Popular está destruyendo un disco duro. Era de su extesorero, Luis Bárcenas. Tenía información sensible. No querían que llegase a la Audiencia Nacional. Tengo muchísima curiosidad de qué es lo que ocurre en Génova 13, la verdad. O sea, en serio, me encantaría una visita guiada. Nada más entrar por la habitación de los discos duros. Mirar aquí a la derecha, aquí se rompieron todos los discos duros, donde estaban todas las pruebas de la corrupción del Partido Popular de las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Vox sigue creciendo en influencia nacional e internacional. Yo la primera pregunta que me hago es si de verdad son patriotas, porque una cosa es repetir mucho lo de patriota y otra cosa es de verdad ser patriota. Para mí es patriota alguien que paga impuestos, para mí es patriota alguien que habla bien de su país, cosa que Abascal en general no hace, para mí es patriota alguien que defiende los derechos, es patriota alguien que apoya las ayudas de la DANA, es patriota alguien que se pone al lado del gobierno en situaciones complicadas como fue la pandemia. Nada de todo esto ha hecho esta gente. Para mí es patriota alguien que está al lado de los derechos, por ejemplo, de las mujeres, o es que acaso las mujeres no formamos parte de esa patria que tanto quieren defender. Lo que hemos visto es una cumbre pues, de xenófobos que no se tapan, de racistas, de homófobos, con una patria suya que es muy chica. Yo soy más de una patria grande. Y luego me hace gracia que se reúnan de nuevo en Madrid un año más tarde. Y es que, claro, al final aquí tenemos un gobierno que es el de Pedro Sánchez, que representa todo lo contrario a lo que ellos quieren. Somos un país próspero, somos un país igualitario, somos un país que acoge, somos un país que apuesta por las energías renovables y que demuestra además que esa inversión en renovables es buena para la economía. Entonces, bueno, pues aquí están. Y nos toca hacerle frente, espero que todos unidos, a diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular hasta la fecha. Aquí ha habido un partido, que es el Partido Popular, que es el que pacta con Vox. Y ahora da la sensación de que no es con ese Vox, es con otro Vox, que es el Vox bueno, pero el Vox de este fin de semana es el Vox malo. No, es el mismo Vox que las comunidades autónomas donde gobernabais con ellos hasta que ellos se fueron, porque son ellos los que se han ido, no vosotros, queréis aprobar leyes de concordia, que en realidad era un borrado del franquismo. Son los mismos con los cuales atendáis y vais contra los derechos LGTBI. Son los mismos que os hacen negar el cambio climático y decir que el cambio climático es una cosa que se combate poniendo una plantita. Por desgracia, un consenso tan amplio hoy no parece posible. También aquí arrecia, como en otros muchos ámbitos de la vida pública y social, el negacionismo de la ultraderecha. Hoy, además, cuenta con importantes tribunas de poder, desde las que se dedican a infligir más dolor a las víctimas e infundir miedo a golpe de mentiras, como, por ejemplo, cuando hablan de las denuncias falsas. El mecanismo es muy burdo, pero es eficaz. Después de viralizarse en redes, sus bulos inundan los teléfonos de nuestros hijos. Son voces que justifican que se insulte o que se acose a una mujer si no se somete a un ofrecimiento sexual. Voces que asocian el éxito personal y profesional con una idea frágil o tóxica de la masculinidad. Voces que llevan a muchos jóvenes a basar su identidad en la absurda idea del sometimiento de la mujer al hombre. Una idea tan antigua como terrible que, por si fuera poco, venden bajo un halo de modernidad. Pero no hay nostalgia que pueda edulcorar ese mundo de ayer que ya no existe. Porque quienes lo vieron y lo vivieron, lo saben porque lucharon para cambiarlo. Es la historia de miles de mujeres en nuestro país, la historia de miles de abuelas y de bisabuelas de los jóvenes de hoy. Una generación a la que la ultraderecha pretende seducir con un burdo y violento anacronismo. Por desgracia, no están solos,
forman parte de un movimiento internacional mucho más amplio, que no duda en sacar la motosierra con los derechos de las mujeres. Ahí dejan de ser ultraliberales para ejercer el peor de los intervencionismos, el que limita el derecho a decidir de una mujer sobre su propio cuerpo, el que cuestiona la existencia misma de departamentos de igualdad, el que persigue con la censura de libros o también de obras de teatro, el que quiere arrancar de raíz la inmensa dignidad del movimiento feminista, intervencionistas hasta con el vocabulario, porque manipula el vocabulario, el lenguaje, hasta el punto de llamar violencia intrafamiliar o doméstica a lo que solo tiene un nombre, y es violencia de género. Violencia de género. Por tanto, no buscan hacer retroceder el reloj 20 años, quieren llevarnos medio siglo atrás, como poco. Pero desde aquí, desde esta tribuna y desde otras muchas, les diremos que no podrán, porque los demócratas somos más. Las mujeres y los hombres orgullosamente feministas somos muchos más. Y los españoles y las españolas que creemos en un futuro libre de violencias somos muchos más. Somos muchos más. Tantos como para hacer de nuestro país, aquí se ha dicho, un auténtico referente. Este fin de semana, buena parte de la ultraderecha europea integrada en Patriots, el grupo europeo que preside Santiago Abascal. Gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas. Temas. Pedro Sánchez. Sánchez con Maduro y con Hamás. Feijóo con von der Leyen. Unos que en vez de estar en cambiar a Pedro Sánchez se dedican a atacar al Partido Popular. Pues allá ellos. El señor Santiago Abascal sobre las exportaciones españolas a su gran ídolo Trump. ¿Qué va a decir? ¿Está con los españoles el patriota líder de Patriots o está con su ídolo Donald Trump? Ese gran golpe que le da a España, por cierto, también el aluminio, también el aluminio, claro, también el aluminio, donde España es el 28º exportador con otros 135 millones de euros. Ese dinero que a los españoles se les está intentando hurtar, porque ya sabemos cómo cayeron las exportaciones, por ejemplo, de aceite, un 60% cuando se les impuso aranceles. ¿Está a favor el señor Abascal de eso? ¿Está a favor de esta carrera de ratas que quiere invocar Donald Trump? Yo creo que de eso es de lo que tenemos que hablar en España, ¿no? Porque de hecho Vox y el PP debe empezar a darse cuenta, ha iniciado la operación de asalto al PP. Está todo bastante claro de cómo los pasos que está dando la extrema derecha en España para intentar ese asalto a la derecha tradicional. ¿Ha leído usted la entrevista que le hizo el New York Times a Steve Bannon, el que fue el primer ideólogo de Trump hace más de 8 años, el que fue jefe de gabinete un año solo en el primer mandato de Trump? Yo le agradezco la sinceridad a Bannon, ¿no? Y cómo nos contó a todos que a base de poner mucho dinero consiguieron darle la vuelta en Estados Unidos y que con un poquito más barato le saldría darle la vuelta a Europa, ¿no? Esa es la diferencia del MAGA al MEGA, ¿no? El Make America Great Again y el Make Europe Great Again, ¿no? Como nos plantean, ¿no? Hay una ola ultra que invade el mundo, que es muy peligrosa porque se basa en destruir la convivencia, en alimentar la antipolítica, en alimentar discursos extremos que están negando, insisto, grandes consensos, yo diría civilizatorios, como la igualdad entre el hombre y la mujer, como la lucha contra el cambio climático, como la integración y la convivencia y la diversidad, se están negando. Hay un corpus ideológico que se ve en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en toda Europa, siempre es lo mismo, siempre es la negación de la igualdad, siempre es contra el feminismo, siempre es contra el ecologismo, siempre es lo mismo y por lo tanto eso está ahí y hay que combatirlo y desde luego España es un ejemplo de lo contrario. España venció esa ola en julio del 23, el presidente Sánchez evitó esa ola en España y dos, que esto es lo más importante, el gobierno de España ha demostrado que hay otra ortodoxia, una ortodoxia según la cual la justicia social es compatible con el crecimiento económico. Hoy España es el país que más crece de toda Europa, bate récords de empleo, sube las pensiones, sube el salario mínimo y todo eso es compatible con que haya desarrollo económico. Eso es lo que no soporta la ola ultra. Por eso el señor Milei decía que la justicia social es una aberración
Bueno, frente a todo eso hay un modelo, hay un caso de éxito, que es el español, que demuestra que se puede tener la energía más limpia y la más barata del mundo a la vez, que es lo que está pasando en este país. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer frente a esa ola y explicar todo esto. Si el Partido Popular no entra, o sea, en un acuerdo en el que se produzca una transformación, si se mantiene en simplemente la pugna partidista con el Partido Socialista, quien va a capitalizar esta crisis es la extrema derecha de Vox. Esos son los que van a ganar en todo esto, los que pescan en el descontento ciudadano. Entonces, el PP teoriza, ¿no? Yo creo que es obvio también en parte de su discurso, ¿no? Que al incorporar algunas banderas, ¿no?, de la extrema derecha, como la lucha contra la ocupación, pues va a conseguir frenar por ese flanco, pero realmente el problema principal está en las condiciones de vida de la gente, en las condiciones socioeconómicas de vida. Y ahí al PP le interesaría llegar a un acuerdo multiadministración con los gobiernos distintos, el central, autonómico y local, para llevar a cabo medidas que transformaran el problema de la vivienda, porque hay puntos de encuentro, lo decíamos. Es verdad que el PP pone más el foco, digamos, en la zanahoria, ¿no?, como decía Juanma, y no tanto en el palo. Yo creo que habría que actuar contra los actores especulativos que están alterando el mercado, porque hay fondos de inversión comprando vivienda en España, comprando grandes edificios de vivienda para instalar apartamentos turísticos de gran rentabilidad que están alterando los precios. Habría que actuar ahí también, habría que actuar sobre los precios, con el control de precios también, mientras podemos construir un parque público de vivienda social y asequible que pueda estar más en línea con las cifras europeas, porque España tiene un parque de vivienda social raquítico del 2,5% frente al 9% de la media europea. Es decir, combinando, ¿no?, las políticas que presenta la derecha tradicional y las que tiene la socialdemocracia, y llegando a un acuerdo multiadministración, creo que podrían hacerse cosas. E insisto en que los dos grandes partidos estarían interesados, muy interesados en hacerlo, si se dan cuenta de que no hacerlo va a favorecer a las derechas radicales. Se combate a esta extrema derecha, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos en Europa y en España en particular es que se le ha comprado en muchos momentos el relato y los temas, el marco dialéctico de hablar de la inmigración en términos negativos. Antes veíamos cómo Trump quiere expulsar a todos los inmigrantes ilegales, que en Estados Unidos son millones, o que han entrado de manera irregular, mejor dicho, porque los llama criminales, cuando solo un 3% tiene algo de antecedentes, solo un 3%, menos que población estadounidense en muchísimos casos, ¿no? En Europa igual, se criminaliza a los inmigrantes africanos y nadie combate bien ese contrarrelato. Yo creo que se combate con mucha pedagogía, se combate con centralidad, con utilidad, no comprándole ese relato y señalándolos. Hay que señalarlos, hay que señalar a esta gente. Abascal ha pasado de Guatemala a Guatepeor, ha pasado de estar con Meloni, que está con Ucrania, a estar con Orbán, que está con Putin. O sea, con el mayor enemigo de Europa. Acusan en este diluvio de bulos que hemos visto solo en el resumen, acusan a Pedro Sánchez de estar con Hamas, cuando ellos están con Trump, que es el que quiere aniquilar definitivamente Gaza, o sea, culminar el genocidio, convirtiéndolo en una especie de marinador de Estados Unidos y de Israel, y por tanto exterminar a la población que vive allí y que es su tierra, ¿no? A mí me parece que es muy peligroso que, por miedo a que está ascendiendo sin hacer nada en España Vox, es muy peligroso que la derecha le acabe comprando el marco discursivo duro, el marco de la lucha contra la ocupación, que es un problema que no es de los principales en España, el marco de la inmigración. Precisamente el Partido Popular tiene que aprender la lección de Alemania de hacer lo contrario. Ya la aprendió, debería haberla aprendido el 23 de julio del 2023. Diferenciándose de Vox, combatiendo a Vox y siendo diferente a Vox por la vía de los hechos consumados, ahormándose a la centralidad y a la utilidad, es como podría dejar orillado al partido Abascal. Pero mientras el PP siga escalando dialécticamente, eso no va a ocurrir. Antes de comenzar, punto de partida, no hay uno, sino tres grupos de partidos de extrema derecha con representación en el Parlamento Europeo. Tenemos el primer grupo, que es el de Patriots, que está compuesto esencialmente por Fidesz, digámoslo así, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen y otros que se han ido sumando también, la Liga, Vox. De hecho, Vox juega aquí un papel fundamental porque gracias a los diputados de Vox se convirtió
convirtió en el primer grupo de todos los de la extrema derecha, por lo tanto juega un papel, yo creo, de muñidor de estos acuerdos que es importante. El segundo grupo es el de conservadores y reformistas. No estaba aquí Giorgia Meloni, porque ese es su grupo, ¿vale? Ella tiene que tener una posición más institucional porque también es primera ministra de Italia. Y luego queda el tercer grupo, que es más pequeño, que es el de la Europa de las Naciones Soberanas, que es donde está AfD, Alternativa por Alemania, que durante la campaña electoral de las europeas anteriores fue expulsada de Patriots porque estaba demasiado a la derecha, incluso para sus propios estándares, por coquetear con posiciones desde una perspectiva neonazis, podríamos decir. Es importante recordar una cosa, aquí existe una apuesta estratégica. Si tú sumas a estos grupos, pasarían a ser el segundo de la Eurocámara. Es decir, la extrema derecha ya tiene un peso nuclear y Patriotas tiene en el medio plazo el horizonte de reemplazar a la derecha moderada. Y para eso lo va a hacer en dos juegos. El primero es, ahora mismo el PP en el Parlamento Europeo y en la mayoría de Europa en general, a nivel nacional, es el partido pivotal y tiene que decidir en muchas políticas qué va a hacer. Si apoyarse en socialdemócratas, liberales y verdes, que son los que arrancaron la coalición de von der Leyen y por lo tanto mantener algunas políticas sociales, Pacto Verde, etcétera, o girar hacia la extrema derecha, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con inmigración, temas de seguridad, etcétera. Y después, en el medio plazo, lo que aspira Vox, en realidad, es a reemplazar al PP. Como ya ha ocurrido con el Frente Nacional fagocitándose a los republicanos en Francia, o como ocurre en el caso de Italia con la Liga y Fratelli, que son dos partidos de extrema derecha que han destruido a la derecha moderada, si es que eso existió, porque claro, estamos en un momento en el que hasta Silvio Berlusconi sería hoy la derecha moderada. Lo digo un poco para que la gente entienda cómo se han ido moviendo las cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, que no nos centremos más, es en cómo intercambian infraestructuras, retóricas, organización, políticas. Es decir, esta idea, por ejemplo, de la externalización del control de las fronteras a Guantánamo es lo mismo que Meloni intenta en Albania, es lo mismo que intentaban los Tories también mandándolo en un país africano. Es decir, esto lo estamos viendo, imitan retóricas y están muy bien organizados y ahora mismo saben que tienen el viento a favor para conseguir continuar ganando peso político. Voy a añadir al asunto de los aranceles que va a sufrir también España, ¿no? Por parte de Trump. Es la principal contradicción, a mi juicio, de esta entrega de Vox al presidente estadounidense, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues cómo va a argumentar este partido que la presidencia de Trump inflija dolor a los españoles por la vía de perjudicar su sector empresarial y económico, ¿no? Y esto Abascal ha intentado ya sortearlo. Este domingo hizo una alusión a los aranceles con un mensaje absolutamente populista y falseado, trampeado, ¿no? Diciendo que el problema de España son los aranceles europeos, o sea que una suerte de trampa dialéctica para ocultar la principal contradicción que tiene en estos momentos la extrema derecha española con su entrega al trumpismo. A ver, yo por añadir cosas creo que también la pregunta es ¿qué va a decir el Partido Popular sobre todo esto? De momento poco. A mí, por eso digo, a mí me parece que es más importante lo que diga el Partido Popular porque lo que estamos viendo en Alemania no sabemos si va a ocurrir aquí. En Alemania los demócratas cristianos ya han dicho con los ultras no. Es verdad que ahora han medio acordado una cosa, pero bueno, se supone que van a campaña electoral a muerte con el no y de hecho ha habido mucha movilización en la calle alemana en contra de esas uniones. En España no se dan esas manifestaciones y el Partido Popular de momento se pone de perfil, no dice absolutamente nada y tenemos que ver qué dice. Sobre los aranceles de Trump, lo que dicen los expertos es que esto lleva a un empobrecimiento global, se va a cargar la economía del mundo. Nos va a afectar absolutamente a todos. Y efectivamente la incógnita, como decía Bernie Sanders este fin de semana, es qué van a hacer los norteamericanos cuando se den cuenta de que no es contra otros, sino que es contra ellos mismos. Y yo me pregunto también qué va a hacer el mundo cuando nos demos cuenta de que estamos como en los años 30. Porque estamos como en los años 30. Estamos hablando de que está imponiendo la delación entre norteamericanos para tratar de echar a los latinos sin papeles que están pagando impuestos en Estados Unidos. Estamos hablando de que se parece mucho a lo de los años 30, mucho en todos los sentidos. Entonces, efectivamente, como decíamos al principio, me parece que la involución de las grandes instituciones multilaterales, lo que no hemos hecho en Naciones Unidas en todos estos años, ahora lo vamos a pagar, lo estamos pagando. Y o vamos hacia adelante en democracia o directamente, como digo, vamos a ver cómo acaban estos nuevos años 30. Bueno.